Listo, hoy estamos totalmente en vivo en esta transmisión de la palabra del Señor, de la palabra de fe. Nos alistamos ya para tomar nuestras Biblias, un cuaderno por ahí para aprender y concentrarse en lo importante que en ese tiempo partamos para Dios, ¿no? Este domingo. Vamos a comenzar orando. Vamos a dar gracias a nuestro Dios. Abba, Padre, gracias en este día. Qué maravilla poder penetrar, entrar en los tesoros de tu palabra y seguir siendo nutridos, alimentados con tu palabra, renovados en nuestra mente, vivificados en nuestro cuerpo con tu palabra. Gracias por esta semana. Ha sido una semana de avance, de victoria. Y todo gracias a ti, Espíritu Santo, que comenzaste la buena obra en nosotros y la estás terminando en nuestra alma, en nuestro cuerpo, se está completando. En el nombre de Jesús. También a la vez, Padre, pido espíritu de sabiduría, espíritu de revelación. Para cada persona que se conecta, para cada persona que va a ver esa transmisión, venga una revelación al corazón. Y lo que humanamente no se puede hacer, que tu poder, tu sabiduría, tu conocimiento, tu influencia, Espíritu Santo, lo manifieste en nuestras vidas. Vamos camino a la perfección en nuestra alma, en nuestro cuerpo, creciendo, fortaleciéndonos cada día en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Creo que ya hemos tocado bastante sobre el tema de nuestros hijos. Doy por terminado esa serie por ahora, no sé, en algún momento la seguiré tocando, pero creo que cubrimos mucho, cubrimos bastante. 3 domingos, sesiones de mínimo de 1 hora, donde enseñamos principios de la palabra sobre cómo educar a nuestros hijos, cómo tratar con ellos, cómo cambiar nosotros como padres. Si usted tiene dudas sobre eso, consulte esas enseñanzas. Dice la palabra, compra la verdad y no la vendas, o sea, paga el precio, compra la verdad, es decir, paga el precio, escucha, para que no todo el tiempo estés necesitando oración, sino aplicando principios, no necesitas tanta oración. O sea, pedir, solicitar oración, aunque si necesitas, para eso estamos. Pero vamos a compartir un tema que le puse oración 2.0. Ese es el tema, oración 2.0. Y vamos a comenzar en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 14. Vamos a usar este pasaje para arrancar. 1 Corintios 14, versículo 14. Voy a hablar acerca de la oración en el Espíritu, o mejor dicho, la oración en lenguas. Es la misma cosa. Vamos a estar atentos. 1 Corintios 14, versículo 14 dice: pero si yo oro en lengua desconocida, más bien dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es decir, cuando yo empiezo a hablar en lenguas, cuando empiezo a hablar en el Espíritu, dice la palabra, mi espíritu ora, pero mi entendimiento, mi intelecto, mi raciocinio, queda sin fruto. Ponga atención. O sea, cuando oramos en el Espíritu, la cabeza, la mayoría de las veces, no está entendiendo nada. Entonces, cuando oramos en el Espíritu, no es algo humano, no es algo del intelecto, es algo que va más allá de la razón.
Y por eso yo creo que la oración en el Espíritu es de las cosas, o el hablar en lenguas, es de las cosas más criticadas, especialmente por cristianos que son muy tradicionales, vamos a decirlo, ortodoxos, conservadores, y no creen en lo que se le conoce como la carismata. La carismata es el fluir de lo sobrenatural. Aquí en 1 Corintios 12, en el versículo 1, aquí atrásito, dice 1 Corintios 12, 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dones espirituales. Fíjate, subraya esas dos palabras donde dice dones espirituales. Dones espirituales. Esas dos palabras en el griego es una sola palabra que es neumáticos, con P al principio, neumáticos, que significa sobrenatural, o lo no carnal, o lo etéreo. O sea, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de lo sobrenatural, o de lo no carnal, o lo etéreo. O sea, hay una ignorancia en el cuerpo de Cristo acerca de lo sobrenatural, de lo no carnal, de lo etéreo. Hay una versión que dice, en la cuestión de los fenómenos espirituales, no quiero que tengáis ignorancia. O sea, son fenómenos espirituales, es lo sobrenatural. Y uno de los dones del Espíritu Santo es diversos géneros de lenguas. Entonces, esta es una de las cosas muy criticadas. Incluso me ha tocado familiares que me han dicho, es que yo sí creo en Dios, creo en esto, pero eso del hablar en lenguas es algo raro para mí, no lo puedo entender. Y si vamos a 1 Corintios 2, vamos nuestra Biblia, regresando un poquito en el libro de Corintios, dice 1 Corintios 2, versículo 14, 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, o se han de entender estas cosas espiritualmente. Es decir, las cosas que son del Espíritu de Dios, las cosas sobrenaturales, el hombre natural no las puede entender. O sea, si trata de usar su cabeza, por ejemplo, ¿cuándo comenzó Dios? ¿Quién creó a Dios? Si trata de usar tu cabeza así, aunque hay una explicación, por supuesto, pero así humanamente de golpe, no lo puedes entender. Tan sencillo, hay cosas que se entienden por la fe. Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De la misma manera, estas cosas de hablar lenguas, de los diversos géneros de lenguas, no se pueden entender carnalmente, o sea, con el raciocinio. Por eso, antes de hablar lenguas, primeramente una persona debió haber nacido de nuevo. En Juan capítulo 3, Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. O sea, para que puedas discernir el reino de Dios, el reino sobrenatural. Voy a explicarlo con palitos y bolitas. Una persona que es mundana, que nunca ha conocido a Jesús, no ha recibido, esa persona no puede hablar lenguas. Dice la palabra que el mundo no le puede recibir al Espíritu Santo. O sea, esa manifestación de las lenguas de fuego que habla Hechos 2. No lo puede recibir. Esa persona mundana, vamos a suponer como siempre X nombre, Juan, José, vamos a decir José, es un mundano que no ha recibido a Jesús. Esa persona no puede hablar en el Espíritu. Esa persona no va a recibir el Espíritu Santo sobre él. Lo que va a recibir es a Jesús. Una vez que recibe a Jesús, nace de nuevo y entonces puede discernir el mundo espiritual, puede entender el reino espiritual. Una vez que hace eso, ya es salvo, ya puede entender. Ahora que ya es nacido de nuevo, ya puede entender cosas sobrenaturales. Una de ellas es el mover del Espíritu Santo. Dice la palabra que para el hombre natural esto es una locura. Estas cosas del Espíritu, que tú comienzas a hablar, obra, shei, bracata, rema, leva, es hablar así.
Es una locura, no se puede entender con la mente carnal al principio. Tiene que haber una renovación de la mente después, pero al principio no lo puedes entender. Como tú sabes, yo soy hijo de pastor y nieto y bisnieto de pastor, pero mi abuelo creía en el hablar lenguas, mi papá creía y cree en el hablar en el espíritu de mis padres, pero vi muchos abusos, vi muchas, ¿cómo se dice? Gente que le pone crema a los tacos, gente que exagera las cosas cuando está el fluir de Dios. Ciertamente en el fluir de Dios hay personas que se alocan un poco, que le ponen de su carne, pero como dijo un pastor, dijo, yo prefiero a que haya fuego y calmarlo, a que no haya nada de fuego. Entonces el fuego a veces se pasa un poco, y a veces entran las emociones en el fluir del hablar lenguas. Hay gente que se aloca, o hay gente, por ejemplo, una experiencia que yo recuerdo es que hubo un predicador que fue a la congregación, y yo siendo músico, hijo del pastor, me dijo que Dios me iba a dar una palabra, o no recuerdo, algo así. Entonces me pasa y me pone la mano y me quiere tumbar, pero a fuerzas me quiere tumbar, y yo camino hacia atrás porque me está imponiendo así, y me hace caminar hacia atrás, y veía que personas, cuando él, en ese caso, pues eso me hizo no creer, ¿no? Pero veía también que personas cuando les imponía las manos los aventaba, entonces yo no creía en eso. Para mí era una locura. Sí creía en Dios, pero no creía en ese fluir, porque vi muchas cosas raras, ¿no? Pero recuerdo, voy a contar esta anécdota, alguna vez la conté. Había una chica que hace algunos años, obviamente antes de casarme, hace muchos años, cuando tenía unos 15 años, 16, había una chica llamada Alicia, que era la de El País de las Maravillas. Y esta chica andaba quedando conmigo, y yo con ella. Realmente estábamos muy jóvenes, no sé, 12, 13, 14, 15 años, por ahí, ese rango. No voy a contar la historia completa, pero vamos a irnos al evento ese especial. Creo que tenemos como 14, 15 años. Y andaba ella quedando conmigo, yo quedando con ella. Y yo yo era totalmente escéptico al fluir sobrenatural de Dios. Siendo hijo de pastor, yo no quería nada de eso, me burlaba, me reía. Entonces hubo un evento en la ciudad de Guadalajara, era un campamento de jóvenes como de 6 o 7 estados de la República, y yo le había dejado de ver por un tiempo, no sé, y nos encontramos ahí. Y entonces yo me senté en una parte ahí con mi mamá, mis hermanos, algunos amigos, y había unos 500, 600 jóvenes de diferentes estados. Había un predicador invitado de Miami, me acuerdo. Y él habló sobre el poder del Espíritu Santo. Entonces, clásico, cuando estás queriendo quedar bien, pues yo me acuerdo que ella lo que hizo es que se sentó cerca de mí, a un lado de mí exactamente, y pues mientras estaba la alabanza me miraba, o yo la veía, y normal, así, tratando de concentrarme yo allá y luego acá, pero normal. Y resulta que el pastor empieza a predicar y habla del fluir del Espíritu Santo, y ella, pues más como mujer, no quieres perder el glamour, quieres quedar bien, ¿no? Y me acuerdo que él leyó Hechos capítulo 2, dice, y de repente, dijo él, vino del cielo como un estruendo recio que soplaba, y la casa se llenó, y empezó a hablar, y comenzaban a hablar en otras lenguas, y él se quedó en silencio, sin música. Y en ciertos lugares del campamento, en ciertas partes donde estábamos todos los jóvenes, se escuchaba atrás que empezaban a hablar lenguas, y luego en otras partes también, y en otras partes también. Y ya esa cosita, aunque yo me burlaba, de repente a la vez me daba miedo. Era una cosa bien rara en mí. Pero de repente Alicia entra en el País de las Maravillas en ese momento, y de repente Alicia empieza a hacer me quemo, y yo la burlaba, la estaba mirando, y qué naca dentro de mí decía, qué mal se ve, me quemo. Y entonces empieza a hablar en otras lenguas. Cuando eso pasó, cuando
Alicia fue bautizada, como dijo Jesús, como dijo Juan el Bautista, en Espíritu Santo y fuego. Nunca dudé que esa manifestación era verdad de ahí en adelante, porque yo sabía que lo que menos quería ella era verse mal delante de mí. Pero cuando eso pasó, dije, esto tiene que ser verdad. Ahora, que haya mucha gente que le ponga crema a los tacos, también es verdad, pero estoy seguro que ella no fingió nada, porque le hacía como loca, y lo menos que quería ella verse conmigo era como loca. Entonces, en esta introducción te quiero decir que estas cosas son locura. O sea, si tú dices, yo cuando veo esas cosas que oran en lenguas, yo no lo entiendo, para mí está medio loco. Exactamente. Eso denota que eres un hombre animal, dice la palabra. Cuando tú piensas así, aquí en Reina y Valera, versículo 14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. En el griego dice animal, el hombre animal dice. O sea, el hombre natural es como un animal. O sea, simplemente anda en la dimensión física, por lo que ve, por lo que siente, no entiende otras cosas. No se da la oportunidad de ir más allá de la razón. Y simplemente porque la palabra dice que debe recibir el bautismo con el Espíritu Santo, y simplemente porque la palabra de Dios dice que recibiréis poder cuando venga sobre ti, deberías buscarlo, aunque no lo entiendas. Comienzas no entendiéndolo, pero luego tienes que pasar al creer. Ahora, otra cosa en esta introducción, es una locura, ya dije. Segundo, estamos hablando de oración 2.0. Otra cosa, este asunto de hablar en otras lenguas es algo exclusivo del nuevo pacto. Vamos a Juan 7, San Juan 7, versículo 38. Y si alguien se pregunta, pastor, ¿y qué fue de Alicia? No, ya no supe si entró en el País de las Maravillas y se quedó allí o no sé qué pasó después. Juan 7, versículo 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, en una fiesta, fíjate, en una fiesta, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. ¿De qué? De agua viva. Subraya donde dice ríos. Esa palabra ríos, creo que es el griego reo, que de ahí viene rema. Escucha, de su interior dice correrán ríos, correrán. La palabra correr en el griego es reo, de ahí viene rema. O sea, de su interior, rema tiene que ver con palabra hablada. Entonces, ponga atención. De su interior correrán ríos, quiere decir de su interior hablarán ríos de agua viva. Hablarán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, o sea, de su cavidad abdominal, dice en el griego, de su interior, hablarán ríos de agua viva. De tu interior salen ríos de agua viva. ¿Ves? Ahora el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Porque Jesús no había sido aún glorificado. Observa esto. Dice que esto de hablar ríos de agua viva es una cuestión de que iba a suceder cuando Jesús fuera glorificado. Dice la palabra, aún no había venido el Espíritu Santo. Porque Jesús no había sido, ¿qué? Glorificado. De hecho, cuando Jesús resucita, le dice a María Magdalena, le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. O sea, después de la resurrección fue cuando Jesús fue glorificado, y después de que Él resucitó fue cuando vino el Espíritu Santo, y personas tuvimos el privilegio a partir de ahí, y tenemos el privilegio de hablar ríos de agua viva, que esto es la oración 2.0, o sea, hablar lenguas. Gente critica mucho esto. Si tú criticas mucho esto, te animo a que revises lo que hablé antes hasta ahorita, porque quizá te vas conectando, o te quedes al final
Porque yo era el primer escéptico, el primer incrédulo al hablar lenguas. Acabo de contar una historia ahorita, pero la gente se va conectando. Y acabo de contar una historia donde yo me reía. De hecho, me empecé a burlar de Alicia. Y ya después, cuando me estaba riendo, la vi demasiado loca que hasta miedo me dio. O sea, dije, hay algo aquí medio raro. No creo que ella quiera gritar así, ni hacerle así, me quemo, ¡ah! Y empezó a hablar, fue llena del Espíritu Santo. Yo me tardé, eso fue como cuando tenía 14 años, 15, me tardé 5 años más. Como a los 19 lo recibí, el bautismo con el Espíritu Santo. Me tardé bastante. Ahora, volviendo al pasaje, dice la palabra que Jesús dijo, o sea, versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior hablarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Pero hay una parte, no pierdas esto, para los estudiantes, los que profundizan, no pierdas Juan 7, y vamos a Juan. Juan 14, ya dije, no sé si dije el capítulo, San Juan 14, es que esto no lo traía planeado. San Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Está hablando del Espíritu Santo. Versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Dice, mora con vosotros. ¿A quién se refiere que dice el Espíritu mora con vosotros? Se refiere al Espíritu Santo. Pero en Juan 7:39 dice que todavía no había venido. Pero ahí dice mora con vosotros. Observa esto, aprende a profundizar en la palabra. En Juan 7:39 dice que no había venido el Espíritu Santo. Y allá en Juan 14 dice que moraba con ellos. Entonces hay 3 manifestaciones del Espíritu Santo. O 3 formas, tres formas como se manifiesta. Una es dentro de nosotros, dentro, o sea, en nosotros, luego con nosotros, que es fuera de nosotros, y sobre nosotros, en, con, sobre. ¿Ves? Entonces, cuando Jesús estaba con los discípulos, el Espíritu Santo estaba dentro de ellos, con ellos o sobre ellos, estaba con ellos. No en ellos porque no habían nacido de nuevo. Y no sobre ellos porque no habían hablado en lenguas. Quiere decir que esta manifestación de hablar en lenguas, de hablar ríos de agua viva, es algo exclusivo del nuevo pacto. Es una ventaja que tenemos nosotros como creyentes. Es algo exclusivo de nosotros. ¿Ves? Ahora, hay críticas. Vamos a 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, en el versículo 1, 1 Corintios 13, en el versículo 1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ojo con esto. Si yo, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. De este pasaje se ha dicho que no es importante hablar lenguas. Porque dice, alguien puede hablar lenguas y no tener amor. Y es cierto. ¿Qué es más importante, hablar lenguas o caminar en amor? Caminar en amor. Pero el hecho que sea más importante caminar en amor no deja o no quita que sea un arma poderosa el hablar en otras lenguas. O sea, la combinación perfecta es que yo camine en amor y hable lenguas. ¿Ves? Porque aquí en 1 Corintios 14, en el versículo es 18, dice, doy gracias, dijo Pablo, 1 Corintios 14, 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, Pablo
humildemente, así con esa humildad que lo caracteriza, dice: yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Quiere decir que el apóstol Pablo, que yo considero que es el apóstol más grande para los gentiles, el más poderoso, dice que él hablaba en lenguas más que todos nosotros. O sea, este apóstol y todos los apóstoles creían y practicaban esta oración en lenguas, que le puse oración 2.0, que es el orar en el Espíritu. Entonces no es una cuestión de que, pues, es más importante caminar en amor, o que alguien diga: yo prefiero andar en amor que hablar lenguas. No tienes que escoger. Primero, obviamente, caminar en amor, pero también hablar en el Espíritu. ¿Ves? Ahora, es de vital importancia. Vamos a Hechos 19. Esto es una cuestión muy doctrinal lo que estoy hablando. Hechos 19. Vamos a hablar que es de vital importancia para el creyente. Hechos 19, versículo 6. Hechos 19, versículo 6. Dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Como dije al principio, una persona que es mundana no puede recibir el Espíritu Santo sobre él o sobre ella. Pero si ya recibió a Jesús, entonces ahora puede recibir el Espíritu Santo sobre él. Una cosa importante: ¿alguien que no habla lenguas es salvo? Claro que sí. ¿Tiene el Espíritu Santo dentro, o en él o en ella? Claro que es salvo. Pero no tiene dunamis. Dunamis es el poder de Dios. Hechos 1.8 dice: recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No dice cuando venga dentro de ti. Dentro de ti recibes el Espíritu Santo cuando recibes a Jesús. Pero sobre ti es una experiencia posterior a cuando recibiste a Jesús. Y recibes allí dunamis, recibes poder. Fíjate, al leer este pasaje yo veo, dice que habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. O sea, cuando alguien recibe el Espíritu Santo, inmediatamente habla lenguas. Inmediatamente me refiero, puede tal vez tardar un día, 2 días, a veces es al instante. O sea, una vez que te impone las manos, en ese momento recibes el poder de Dios sobre ti, puedes hablar en otras lenguas. Es algo así. Pero lo que quiero enfatizar en este punto es que para los apóstoles en la iglesia primitiva, hablar lenguas era vital, era determinante. O sea, era casi el pan de cada día. Ellos predicaban a Jesús con señales, con poder, y la gente recibía a Jesús y luego inmediatamente le imponían las manos y recibían el bautismo con el Espíritu Santo. Era algo vital, porque es poder de Dios. Mira, vamos a Hechos 1, lo acabo de mencionar acá, pero vamos a Hechos 1, aquí donde estamos en Hechos, pero aquí atrás, Hechos 1, el versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Poder es, acabo de decir, es dunamis. Dunamis, que es alto voltaje de Dios, poder de Dios, para predicar la palabra de Dios con denuedo, para hacer milagros, señales de Dios, para manifestar el poder de Dios. Los discípulos tenían una autoridad antes de eso, pero no tenían poder. Poder es mucho más que una autoridad. Ya denota armas. Autoridad denota como una investidura. Poder denota armamento. Así que es importante el orar en el Espíritu Santo. Lo necesitas, es determinante. Ahora, por cuestión de estrategia, creo que casi nunca lo hago en un domingo, pero por cuestión de estrategia, la segunda parte de la enseñanza la vamos a ver
en otro clip. Ahorita voy a cortar esta transmisión y volvemos en un minuto para ver el segundo clip, que va a ser unos 25 minutos, donde voy a hablar de los beneficios de esta oración en el Espíritu. Regresamos en un momento.